que las medidas que iban a tomar, a la noche las tomaron finalmente las medidas, a la medianoche. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos tenías la data posta porque a medianoche dijeron cepo. Sí, era lo que se venía, lo que al menos veníamos viendo durante toda la jornada, que alguna medida tenía que tomar el gobierno actual con lo que tiene que ver con el tipo de cambio, por la situación en la cual se encuentra la Argentina, y que, mira, para que tengas una idea, hoy está mirando bien los números, desde el días antes de las PASO hasta ahora se fueron 23.000 millones de dólares, una locura, digamos, en un país donde no tiene reservas como para pagar la deuda externa, un país donde realmente hay una crisis económica bastante importante, que se vaya semejante cantidad de deuda es una locura. Yo no estoy de acuerdo con los cepos ni nada, pero de alguna manera me parece que hay que ser pragmático y decir, bueno, y aplicar políticas concretas en lo que tiene que ver con situaciones concretas. Hoy la Argentina, si no aplica un cepo importante como el que está aplicando ahora el gobierno, sí van a ir mucho más dólares, así que eso se manejaba. La única diferencia, María José, era que se preveía un feriado cambiario, pero eso dependía, creo que lo hablamos ayer, del porcentaje que sacara el gobierno, y el gobierno hizo una buena elección, digamos, teniendo en cuenta la situación macroeconómica del país, hizo una elección realmente muy importante. Por eso en la última comunicación que sostuvo el presidente con los equipos económicos del Ministerio de Economía y del Banco Central, le dijo que no tenía sentido poner un feriado cambiario cuando él hizo una elección bastante importante. Recordemos que la diferencia no llega a 9 puntos, cuando se preveía, por ejemplo, que las encuestas hablaban más del 15. Esto hizo de que no solamente el presidente Macri sostuvo que lo mejor era poner una restricción cambiaria, al menos hasta diciembre, y no generar una polémica en lo que tiene que ver con el feriado cambiario. Así que para que tengan una idea, son $100 en efectivo a partir de hoy hasta diciembre, y $200 a través de una tarjeta de débito automático o alguna cuenta electrónica. Esas fueron las dos medidas, y durante la semana se van a redactar determinadas resoluciones que tienen que ver con la compra de insumos, la compra de bien de capital y la compra de drogas o remedios, que seguramente vale mucho más que $200, pero la magnitud del cepo es realmente importante. Imagínate, de $10.000 al viernes a $200 es una diferencia realmente abismal. Así que este cepo queda hasta diciembre, hasta que los Fernández, decidan si continúan o abren este cepo como hizo Macri 4 años atrás. Claro. Ahora, mira, te cuento que acaba de entrar Alberto Fernández a Casa Rosada, se abrazó con toda la gente que estaba ahí esperándolo, y ya está en el interior de Casa Rosada. Van a tener este desayuno que anunció Macri ayer. ¿Qué pensás vos en base a los datos que tenés de la economía y de lo que venimos viviendo? ¿Qué pensás que van a estar hablando sobre economía? Mira, el desayuno, como se habla de público conocimiento, Macri, cuando ayer reconoció la derrota, después lo llamó a Fernández y lo invitó a desayunar. Es una buena medida, es una medida que creo que es acertada por el tema de que da una imagen de que de alguna manera, si bien no puede haber consensos entre los dos gobiernos, porque las diferencias macroeconómicas en lo que tiene que ver con políticas económicas es abismal, digamos, no en lo que tiene que ver con eso, pero sí da una imagen de cierta seriedad en lo que tiene que ver tanto de Macri que se va y de Fernández que llega. Mirá, las medidas son el cepo cambiario, digamos, que yo creo el gobierno actual y el que viene saben que no hay otra posibilidad. Fernández sabe que no tiene otra posibilidad. Van a hablar del tema de retenciones. Vos sabés que vuelven las retenciones al campo, no hay otra posibilidad, no entran dólares en la Argentina, por lo tanto van a definir esa situación que tiene que ver con las retenciones. Seguramente uno de los temas centrales va a ser ese.
seguramente otro de los temas es la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y ver de qué manera pueden hacer una transición más ordenada en lo que tiene que ver con los equipos económicos y los temas puntuales. Pero más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la deuda, bueno, qué van a hacer con el tema de ingreso de dólares y bueno, y el tema de que de alguna manera el gobierno no tome medidas económicas por fuera de la que tomó, digamos, no tomar alguna otra medida porque ya quedaría el gobierno de Fernández, digamos, transitoriamente a cargo de lo que son las medidas económicas. Por ahí, cuando hablamos hace un mes atrás aproximadamente, entre las PASO y las generales, analizabas y nos decías, bueno, en realidad a Alberto Fernández le conviene que el dólar se dispare ahora, ¿no? Antes del 10 de diciembre, para después tener esos 100 días de oro, dijiste anoche. Tal cual. Sí, es por eso que de alguna manera el dólar hoy por hoy está a 65, vamos a suponer que el 70 está el blue, así que... El blue ahora está 75,50. Sí, pero de alguna manera con esta restricción creo que va a tender a aflojar un poquitito ahora una vez que las medidas comiencen a hacer efecto, porque no va a haber posibilidad de conseguir dólares. Eso también es un problema realmente importante y eso también incentiva lo que es el miedo y la incertidumbre. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es un dólar de equilibrio, 65-70, que es lo que esperaba el gobierno, digamos, empezar con este tipo de cambio. Así que el gobierno tiene, a partir de este tipo de cambio, que la mayoría de la profesión cree que puede estar en un equilibrio al menos por 100 días, el gobierno va a tener, de alguna manera, con todos los problemas macroeconómicos que tiene que solucionar, digamos que solucionado al menos por yo creo que menos, cada vez son menos, por 30 días de que no se dispare el cambio, no se dispare el tipo de cambio nuevamente. Así que vamos a hablar, creo que a partir de diciembre, de un tipo de cambio de 70, creo que va a tener Fernández, más allá de la restricción, creo que va a tener un tipo de cambio como el que quería él, digamos, para tener esos días de gracia para poder aplicar a ver las medidas económicas que va a aplicar el gobierno y no se le dispare el tipo de cambio. Porque no te olvides, María José, que una de las ideas que tiene el gobierno, y vamos a ver si la pone en práctica, que a partir de diciembre quiere colocar plata en el dinero, en el bolsillo de la gente. Sí. Entonces, con un tipo de cambio de 70 y con esta restricción cambiaria es muy difícil que se pueda ir a dólar todo ese dinero, pero igual sigue siendo una línea muy delgada, ¿no? Como hablamos la otra vez, es decir, la línea muy delgada se establece de que la gente, si recibe dinero, vaya a ahorrar porque tiene cada vez más incertidumbre, o vaya al consumo, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Pero hoy por hoy no queda otra medida, pero sí, el dólar creo que 65-70 tiene un equilibrio al menos por un mes. Ahora cada vez achicamos más, pero al menos por un mes por esta vorágine económica que viene teniendo la Argentina, y teniendo en cuenta que en diciembre va a haber una mano del Fondo Monetario Internacional que le va a entregar los 5.400 millones de dólares al gobierno, así que de alguna manera en el corto plazo va a tener dinero como para hacer frente a cualquier demanda. Pero sí, yo creo que era lo que pensaba el gobierno y por ahora le está saliendo bien. Lo único que no salió bien, María José, es que ellos esperaban, una diferencia mucho más importante, que le dé un poquito más de autoridad política frente a determinadas decisiones. Hoy por hoy, de alguna manera, si bien no están los dos iguales, pero la diferencia no es mucha, por lo tanto, creo que hoy la conversación entre los dos, este desayuno, si bien ganó Fernández, pero insisto, la diferencia no es mucha, y eso va a hacer de que Macri tenga mucho poder en las cámaras. Digamos, Cambiemos consiguió muchos diputados, muchos senadores, así que yo creo que va a haber, digamos, temas a consensuar, porque el gobierno que se va a tener mucho poder en las cámaras, así que por lo tanto también eso tiene que ver con este desayuno, en decir, si vamos a trabajar sobre un paquete de leyes, que el gobierno que se va apoye, porque va a ser muy importante. Consiguió
mucho más diputados y mucho más senadores. Y para la economía eso es bueno. ¿Para la economía eso es bueno o eso es malo? Porque para la política tensiona a las partes y tienen que negociar, como vos bien decís, y bueno, no pueden hacer lo que se le da la gana, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Para la economía, ¿eso viene bien o no? Mira, para la economía yo creo que viene bien, y el gobierno va a estar de alguna manera en sintonía con las últimas medidas que tomó Macri. Ahora yo no creo que Macri se tire para atrás porque ahora no es gobierno, ¿se entiende? Es decir, a ver, las medidas que va a tomar Fernández a partir de diciembre son todas medidas que tienen que ver con las que tomó el gobierno actual, es decir, rebajar el IVA, trabajar sobre precios cuidados, bueno, colocar plata en la gente, reactivar, por ejemplo, en los ahorras 12, en los ahorras 18, es decir, aumentar como aumentó Macri lo que tiene que ver con planes y la asignación universal por hijo, es decir, es potenciar las medidas que ya tomó el gobierno actual. Yo no creo que Macri, ya no estando en la presidencia, no creo que lo apoye. Yo creo que esas medidas económicas que, insisto, Macri las puso en vigencia, que lo dijo Sica, tomamos medidas kirchneristas, o sea, decir, esas medidas que ellos tomaron después de las PASO, que continúen con esa mirada. Yo creo que Macri o el equipo, digamos, el equipo que va a conducir, no se sabe si Larreta o Macri, digamos, Larreta quedó muy bien posicionado, sí, así que va a ser una figura muy importante dentro del PRO. También, bueno, está Cornejo, digamos, se potenció. Yo creo que esta elección lo potenció muchísimo al gobierno, más allá de que pierde, lo potenció en las cámaras, pero yo creo que la línea macroeconómica que va a tomar Fernández tiene que ser apoyada porque de alguna manera, insisto, es potenciar las medidas económicas que tuvo Macri. Por lo tanto, yo no creo que haya problemas en apoyar, pero por eso te digo, esta charla, este desayuno, tiene que ver más que nada con un compromiso que se le va a solicitar a Fernández, en decir, bueno, yo necesito que me acompañen. Sacó el 40% de los votos, o sea, es la segunda fuerza, y lo que te pone de manifiesto es que hay, bueno, que hay una grieta realmente visible, porque, bueno, digamos, si bien, insisto, Fernández gana las elecciones, están ahí en el poder, ¿no? Digamos, porque es un gobierno después de 4 años con una crisis económica realmente importante, y saca el 40% de los votos, así que es para escucharlo, y Fernández lo sabe eso. Por lo tanto, más que nada es coordinar una agenda económico-política para que le den apoyo, porque la idea es que todas las resoluciones, las normativas que tome el gobierno salgan por ley, ¿no? Pero en el Congreso va a tener mucha fuerza el PRO, por lo tanto yo creo que pasaría por ahí. Pero sí, yo creo que el gobierno que se va no le podría poner palos en la rueda, porque son medidas económicas que van a tener que reactivar la economía. Bien, y ahora la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Todo el tiempo, y que lamentablemente se repite todos los días en nuestra cabeza: los alimentos. ¿Qué va a pasar? Porque la semana pasada ya habían aumentado en algunos casos hasta el 20%. ¿Y ahora qué va a pasar? Mira, eso es un acuerdo, por eso te digo, el acuerdo social que tiene que hacer el gobierno entre todos los sectores, incluyendo al gobierno. Pero vos me decís acuerdo, pacto social y todo eso, y ya pasamos por esas novelas. Todas esas escenas ya las vivimos y no pasa nada. O sea, le ponen buena onda, positivo, pero al otro día la nada misma, estamos en la misma. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, soy escéptico en lo que tiene que ver con el acuerdo social, porque ¿qué pasa? Con que uno no lo cumpla, ya está. No lo cumple nadie. Claro. Por ejemplo, precios cuidados fue gracioso porque realmente no se cumplió, todos remarcaron días antes de las elecciones, sí, todos remarcaron los precios, inclusive para que vos tengas una idea, y apoyo lo que vos decís totalmente, simplemente lo que digo, bueno, tendrá que hacer un acuerdo entre todos los sectores y que realmente se respete ese acuerdo, que lo dudo. Por ejemplo, para que tengas una idea, ayer, bueno, había productos que no había en los kioscos y demás, sí. Entre ellos yo no fumo, pero no había cigarrillos. Bueno, yo te cuento otra, la semana pasada
gente que fue a comprar hierro, nos contaban, y bolsas de cemento para construir, les dijeron, mirá, venite después del domingo porque no tenemos precio. Tal cual, por eso. Entonces, todos los acuerdos que hizo el gobierno que se va, no prosperaron. Entonces, por lo tanto, ¿por qué va a prosperar el de los Fernández? Uno dice, bueno, porque es Fernández y de alguna manera busca el apoyo de todos los sectores, pero realmente yo sostengo que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque ya te digo, los acuerdos no se cumplen nunca en la Argentina, o sea. Y ahora encima tenemos al FMI también. Tal cual, por eso te digo, o sea, es decir, a ver, el tema, para que tengas una idea, es decir, el gobierno va a tratar de colocar dinero en la calle, ¿no? Es decir, tiene que hacer un acuerdo de aumento de salarios y de baja de precio, o mantener los precios. Pero yo no sé si se va a mantener ese equilibrio. Es decir, yo no creo que se mantenga, o sea, en eso la verdad que no creo, y que estoy de acuerdo con vos. Ahora, bueno, al gobierno no le queda otra posibilidad que hacer el acuerdo social, no tiene otros medios. No hay otra herramienta, no hay otra manera, no hay otra herramienta. No hay otra manera, porque vos imaginate que el gobierno, ¿qué puede hacer? Que sentar a todos los sectores y decir, bueno, a partir de este momento vamos a hacer un acuerdo de precios y de salario. Porque no te olvides que tiene que hacer un acuerdo sobre 4 puntos, es decir, sobre el dólar. Sí. Que no se dispare el dólar. Sobre salarios, los salarios tienen que subir. Sobre precios y de alguna manera cómo establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son 4 ejes en lo que tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para mantener esos 4 puntos? O sea, es decir, el dólar está bien a través del cepo, pero si hay mucha presión con el dólar, va a subir por el lado del blue. Claro. Digamos, ¿me entendés? Sí. Va a ser una mentira. La realidad explota por algún lado se dispara. Entonces, vamos al tema del salario. Está bien, hacen un acuerdo de salario. ¿Por dónde explota el salario? Por el lado de los precios. Claro. La empresa que te aumentó el salario, te aumentó el producto que vende. Entonces, es un acuerdo muy complicado. Insisto, el del gobierno no funcionó, porque vos imagínate, la rebaja del IVA ni la vimos, o la vimos los primeros días, pero ni la vimos. Uh-huh. Los precios cuidados realmente no lo vimos. Lo único que funciona de alguna manera, comparado con las tasas que hoy se pagan, es el ahora 12, que tiene una tasa realmente interesante en lo que tiene que ver con la tasa actual que tiene el gobierno. Entonces, realmente la gente tiene mucha incertidumbre, por eso lo que vos manifestás, María José, lo que se manifiesta hoy por hoy macroeconómicamente, lo que se manifiesta en la City porteña cuando la gente va por la calle Florida buscando arbolitos para comprar dólares. No, digamos, eso es lo que manifiesta la gente, el no creer. Recién esta mañana me preguntaban, ¿y por qué la gente va al dólar? ¿Y por qué no cree? Porque no, claro, no hay confianza en otra cosa. No, y no creen los salarios, no creen nada, la Argentina no cree nada, entonces es muy difícil remontar un país en el cual la gente no cree en el país. O sea, vos tenés muchísimo dinero de argentinos en activos en el exterior que no lo piensan traer a la Argentina, digamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Argentina no te genera confianza, y tampoco para qué vas a poner una empresa en la Argentina si no hay consumo interno y no vendes. No tiene sentido hacer una inversión para fabricar tomates si vos no vas a vender. Entonces, realmente la situación es muy compleja, por eso insisto en esto, María José, no sé cuál será tu lectura política, pero con la crisis económica que está en la Argentina, que Macri haya sacado el 40%, realmente es realmente interesante analizar punto por punto la situación política del macrismo, que insisto, va a tener en las cámaras va a tener realmente una representación importante. Por lo que veíamos y escuchábamos anoche, hasta el mismo PRO está sorprendido del porcentaje que sacó Macri. Tal cual, por eso las medidas económicas que se barajaban ayer eran mucho más duras, más allá de la restricción cambiaria, era feriado cambiario por fecha indeterminada, digamos, medidas realmente, pero se pensaba que el mismo macrismo creía que iba a sacar el 30%, como mucho.
Cuando comenzó a darse la elección y el macrismo comienza a tener un porcentaje tan interesante, hoy por hoy, si bien no se van a sentar en la misma posición porque uno es ganador y otro perdedor, el otro tiene el control de la Cámara de Diputados y el control de la Cámara de Senadores. Y no va a haber una ley que no pase por el PRO, si quiere que salga. ¿Entendés? Claro. Entonces, ese acuerdo también tiene que ver con que al menos le dé la palabra. Bueno, que sea para bien, ¿no? Todas esas negociaciones, que finalmente sea para bien para todos los argentinos y que salgamos de una vez por todas de todas estas crisis. Yo creo que bueno, hoy por hoy la situación es bastante complicada, por eso insisto, y te quiero cerrar con estos 4 puntos que me faltaba uno que en la charla se me escapó, que tiene que ver con las tasas. Entonces, el acuerdo pasaría precios, sueldos, dólar y tasas. Las tasas están altísimas. Las 4 coordenadas que tienen que ubicarse bien para que no continuemos con crisis o no se profundice la crisis. Tal cual, así que en eso necesita el acuerdo de todos, insisto, va a ser difícil, pero bueno, es el desafío que tiene el gobierno y el desafío que quiere enfrentar los Fernández. Y nosotros tenemos un desafío para vos, Giacomo. Siempre hablamos de la nación y siempre hablamos de la economía nacional. ¿Nos podemos meter la próxima en la provincia de Buenos Aires? Y es interesante, la provincia es interesante porque es por eso vos viste que la diferencia que sacó Kicillof, porque en la provincia lo que se debate es la comida, digamos. Por eso, la próxima vamos a meternos en la provincia de Buenos Aires, ¿dale? Dale. Gracias. No hay problema. Buena semana. Por llamar. Buena semana. Gustavo Giacomo y el análisis de la economía que se viene en ese desayuno. ¿Hablarán de estos 4 puntos en el desayuno? ¿O será muy complicado? No. Che, ¿cómo la pasaste? ¿Pudiste dormir? ¿No? Bueno. 10:45.